Bueno, buen día a todos. Vamos a ver hoy la clase de biosíntesis de lípidos. Mi nombre es Marila Gironacci. Cualquier duda que tengan sobre el tema pueden pasar por la cátedra en cualquier momento, estamos todos los días. Y si no, ahora durante la clase, cualquier cosa que ustedes no entiendan, me paran y me preguntan, ¿está? Y si voy rápido también me dicen, estás yendo demasiado rápido. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de biosíntesis de lípidos. Y voy a comenzar con una pregunta. Si los hidratos de carbono ustedes han visto hasta ahora que son tan importantes como fuente energética, ¿por qué cuando comemos muchos hidratos de carbono, por qué engordamos, por qué se acumulan grasas en los adipocitos? Entonces al final de la clase van a poder entender y encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué son importantes los lípidos? Los lípidos son la principal fuente de energía almacenada. Ustedes saben, la otra fuente de energía que se almacena, ¿cuál es? El glucógeno. Pero la reserva de glucógeno, ¿por cuánto tiempo le sirve al cuerpo como fuente de energía? Exacto, 12 horas apenas. Mientras que ustedes van a ver que los lípidos sirven durante semanas como fuente de energía. De hecho, cuando ustedes vieron ya en oxidación de ácidos grasos que cuando un ácido graso se oxida, libera 106 moléculas de ATP. Mientras que cuando se oxida una molécula de glucosa, se forman 32 moles de ATP. O sea, la diferencia es muy grande. Los lípidos además son constituyentes de las membranas celulares, son precursores de pigmentos como el caroteno, de algunas vitaminas como la vitamina K, de detergentes como lo son las sales biliares. ¿Cuál es la función de las sales biliares? Emulsionar las grasas. Muy bien, ¿para qué emulsionar las grasas? En el intestino, para facilitar que el ataque de las proteasas y que puedan digerir los lípidos. También actúan como transportadores, son precursores de hormonas, por ejemplo las hormonas esteroideas. También actúan como mensajeros extra intracelulares y también como anclaje de proteínas de membranas. ¿Qué tejidos producen los ácidos grasos? La síntesis de ácidos grasos ocurre en todos los tejidos, pero mayoritariamente los que van a producir los ácidos grasos en grandes cantidades son fundamentalmente el hígado y el tejido adiposo. También el riñón y la glándula mamaria durante la lactancia. Pero recuerden que en todas las células tenemos síntesis de ácidos grasos, que no es tan relevante como la que ocurre en estos tejidos. ¿Y dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos? Ocurre en el citosol, mientras que en las plantas ocurre en el cloroplasto. Y el sustrato que se utiliza en la síntesis de ácidos grasos es la acetilcoenzima A. Entonces hoy vamos a ver cómo, partiendo de acetil-CoA, se sintetiza un ácido graso. Vamos a ver primero esta reacción que después van a entender en qué momento la célula lo utiliza para sintetizar el ácido graso. Esta reacción es la generación de malonil-CoA. Fíjense, son 3 carbonos unidos a la coenzima A. Para generar malonil-coenzima A se parte de acetil-CoA, que es un acetil unido a la coenzima A, que se carboxila, en este caso el bicarbonato va a ser la fuente del carboxilato, se incorpora para generar entonces malonil-CoA. Esta reacción necesita de ATP para que se pueda llevar a cabo y la enzima que cataliza esta reacción es la acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima necesita de un grupo prostético que es la biotina. Ustedes vieron otra carboxilasa que también utilizaba biotina. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sin miedo. Muy bien, la piruvato carboxilasa también utiliza biotina. En general las carboxilasas utilizan biotina para poder carboxilar el sustrato. ¿Y cómo es la reacción? Acá tienen representada la estructura de la acetil-CoA carboxilasa. En el caso de los vertebrados y en los hongos es un único polipéptido que tiene 3 dominios enzimáticos. En el caso de las bacterias son 3 polipéptidos diferentes. Y en el caso de las plantas están ambos tipos, o sea, los 3 polipéptidos y el único polipéptido con los 3 dominios enzimáticos. ¿Cuáles son los 3 dominios enzimáticos? Tenemos la carboxilasa de biotina, la proteína portadora de biotina, que a través de una lisina tiene biotina unida a ella,
y la transcarboxilasa. Entonces, ¿cómo es la reacción? Lo primero que va a ocurrir es que la carboxilasa de biotina va a catalizar la entrada de este carboxilato que se una a la biotina que está unida a la proteína portadora de biotina. ¿Está claro? Es el mismo procedimiento que utilizaba la piruvato carboxilasa. Entonces ahora la transcarboxilasa lo que hace es transfiere este carboxilato que estaba unido a la biotina, lo va a transferir al acetil-CoA para así generar malonil coenzima A. ¿Está claro? Ya van a entender después para qué sirve esta reacción en la síntesis de un ácido graso. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de un ácido graso? Se utiliza un complejo enzimático que es la ácido graso sintasa. Hay dos tipos de ácido graso sintasa. La de tipo 1, que está presente en vertebrados y hongos, y de nuevo es un único polipéptido que tiene 7 dominios enzimáticos. Y la ácido graso sintasa 2, que está presente en bacterias y plantas, y son 7 polipéptidos diferentes. Acá tienen la estructura del complejo del ácido graso sintasa 1 de mamíferos. Es un homodímero, o sea, está formada por 2 unidades iguales. Y acá tienen representadas los distintos dominios enzimáticos que ahora van a ir entendiendo la función que cumple cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tienen representada la cetoacil sintasa, esta es la malonil acetil transferasa, esta es una deshidrogenasa, la hidroxiacil deshidratasa, esta es la cetoacil reductasa, la enoil reductasa, y acá no se observa en esta imagen, pero también tenemos la proteína portadora de acilos y la tioesterasa. Esta es la de mamíferos. En el caso de los hongos, son 2 cadenas polipeptídicas que actúan conjuntamente. En el caso de los mamíferos, recuerdan que dije que era un homodímero, son 2 subunidades. Una subunidad puede estar mutada, pero la otra sigue siendo funcional. En el caso de los hongos, necesita de las dos subunidades para poder actuar. Entonces, acá fíjense, acá tienen ubicadas las distintas dominios enzimáticos que mencionábamos antes. Tenemos en lo que se llama la cúpula, la enoil reductasa, la deshidratasa y la malonil acetil transferasa. Y en lo que se llama la rueda, tenemos la proteína portadora de acilos, la cetoacil sintasa y la cetoacil reductasa. Vamos a ver entonces ahora cómo participan cada uno de estos dominios enzimáticos para sintetizar un ácido graso. Esto es un esquema de lo que sería la ácido graso sintasa que veíamos antes. Fíjense, acá tenemos la proteína portadora de acilos, la cetoacil reductasa, la enoil reductasa, la hidroxiacil deshidratasa, la cetoacil sintasa, la malonil acetil transferasa, o sea, son 6, y nos faltaría el séptimo, que es la tioesterasa, que es la que va a cortar el ácido graso que se va a sintetizar unido a este complejo enzimático. Hay 2 grupos tioles que son fundamentales, a donde se van a unir los intermediarios de la síntesis del ácido graso. Uno es el tiol que corresponde a una cisteína que está en la cetoacil sintasa, y el otro grupo tiol es el que está en la proteína portadora de acilos. Fíjense que acá la proteína portadora de acilos tiene como un serrucho, no sé qué nombre ponerle a eso. Eso es un brazo de fosfopanteteína que tiene la proteína portadora de acilos. O sea, acá tendrían la proteína portadora de acilo y tiene un brazo de fosfopanteteína que tiene un sulfidrilo en su extremo. Y este sería el otro grupo tiol al cual se van a ir uniendo los intermediarios de la síntesis del ácido graso. Aquí abajo tienen la estructura de la coenzima A. Lo que ustedes tienen acá recuadrado es equivalente en la estructura química a lo que es el brazo de fosfopanteteína. ¿Está claro? Y
Acá tienen nuevamente la proteína portadora de asilos representada, pero ahora se ve bien químicamente los grupos que forman parte de este brazo de fosfopanteteína. Acá tenemos el sulfidrilo, donde se van a ir uniendo los intermediarios. ¿Está claro? O sea, sintéticamente, esto es un esquema, este sería el complejo del ácido graso sintasa. Acá tendríamos el sulfidrilo que corresponde a la cisteína de la acetoacilsintasa. Y acá tenemos el brazo de fosfopanteteína, que también tiene un sulfidrilo y que forma parte de la proteína portadora de asilo. Esto se lo agregué esta mañana, porque los veo que están buscando y buscando en las hojas. Después les subo la última versión de la clase, ¿está claro? Bueno, entonces, ¿les queda claro el complejo cómo es? Bueno, vamos a ver cómo es la síntesis del ácido graso. Bueno, tenemos acá de nuevo el complejo del ácido graso sintasa. Lo que va a ocurrir al inicio, que actúa como cebador y ocurre por única vez, es que va a entrar un grupo acetilo provisto por una molécula de acetil-CoA. Y ese grupo acetilo se va a unir a la cisteína, o sea, ese grupo tiol de la cisteína que forma parte de la acetoacilsintasa. ¿Me siguen? Aquí lo tienen representado, el acetilo unido a la acetoacilsintasa. ¿Cuál es la enzima que cataliza la entrada de ese acetilo? Es la malonil acetil-CoA ACP transferasa. En realidad, más fácil decir malonil acetil transferasa. Entonces, ese dominio enzimático que forma parte del complejo de la ácido graso sintasa cataliza entonces la incorporación de ese acetilo a la acetoacilsintasa. Eso ocurre para poder iniciar la síntesis del ácido graso. Luego lo que va a ocurrir, viene una molécula de malonil-CoA. ¿Se acuerdan que vimos al inicio cómo se generaba la malonil-CoA? A partir del acetil-CoA carboxilasa, ¿se acuerdan? Entonces, este malonil-CoA ahora se va a unir a la proteína portadora de asilos. ¿A dónde se va a unir? Al grupo tiol, que forma parte del grupo de ese brazo de fosfopanteteína de la proteína portadora de asilos. ¿Está claro? Entonces tenemos el complejo del ácido graso sintasa que tiene unido un acetilo a la acetoacilsintasa y tiene el malonilo unido a la proteína portadora de asilos. ¿Cuál es el dominio enzimático que cataliza la entrada del malonilo? Es la acetoacilsintasa. Perdón, la malonil acetiltransferasa. ¿Está claro? ¿Qué ocurre después? Tenemos entonces el complejo cargado con el acetilo y tenemos el malonilo unido al brazo de fosfopanteteína, la proteína portadora de asilos. ¿Qué va a ocurrir después? Este metileno del malonilo es un muy buen nucleófilo. Entonces, este carboxilato, que se acuerdan que había entrado para generar el malonil-CoA, ahora sale como dióxido de carbono. Y eso va a permitir entonces que este metileno, que es un muy buen nucleófilo, pueda liberar este acetilo que está unido por unión de tipo tioéster a la acetoacilsintasa y que se pueda entonces condensar con el acetilo que está aquí arriba. ¿Lo ven o no? Si no, miren el dibujito y después escriben. Entonces sale el dióxido de carbono y condensan. Hay una condensación entre el acetilo, que está la acetoacilsintasa, se separa, se rompe esa unión tioéster y se va a unir al acetilo que quedó acá unido a la proteína portadora de asilos. ¿Qué es lo que ustedes tienen acá? ¿Está claro? Tenemos así ahora 4 carbonos unidos. Siempre que se rompe una unión tioéster se libera mucha energía. Por eso vieron que casi todos los metabolismos tenemos, por ejemplo, los grupos asilos se activan uniéndose a la coenzima A. Porque cuando se cortan esas uniones tioésteres se libera mucha energía y favorece termodinámicamente a que las reacciones ocurran. Acá pasa exactamente lo mismo. Esta condensación está catalizada por la cetoacil ACP sintasa. Siempre que ustedes vean el complejo que tiene coloreado un dominio, ese es el dominio que está catalizando esa reacción.
Entonces tenemos ahora la ácido graso sintasa y en la proteína portadora de acilo tenemos el brazo de fosfatidina y a través del sulfidrilo que teníamos originalmente tenemos una unión tioéster con esta cadena de 4 carbonos, que es el cetobutiril ACP, este producto. ¿Qué va a ocurrir después? Va a haber una reducción, ¿sí? Si hay una reducción, quiere decir que ahora esta cadena de 4 carbonos va a ganar electrones. Se va a reducir el carbono beta. ¿Se acuerdan que en la oxidación el que se oxidaba era el carbono beta? Acá el que se va a reducir es el carbono beta. Este carbono que tiene un ceto se va a reducir ahora a un oxidrilo. Si hay una reducción, tiene que haber alguien que esté donando esos electrones. ¿Quién es el que va a donar los electrones? Es el NADPH. A ver si se acuerdan, ustedes vieron una vía metabólica donde se generaba el NADPH. ¿Cuál era? ¿Ustedes van a ver promocional la semana que viene? ¿Qué vía metabólica generaba el NADPH? Que se usa en la síntesis de ácidos grasos. A partir de la glucosa, ¿cuál era? No. Que participa la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. ¿Cuál es? En esa vía metabólica también se forman las ribosas fosfato. ¿Cuál era la vía? La vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato genera ribosa fosfato y NADPH. Ese NADPH es utilizado acá en la síntesis de ácidos grasos como reductor. Entonces, volviendo nuevamente a la síntesis. Tenemos entonces que el carbono beta se va a reducir a un oxidrilo, el NADPH es el dador de electrones y la enzima que cataliza esta reducción es la que ustedes ven acá en amarillo, que es la cetoacil ACP reductasa. ¿Sí? Entonces ahora tenemos este producto que, fíjense, sigue unido al brazo de fosfopanteteína de la proteína portadora de acilo, que es el hidroxibutiril ACP. Entonces estamos acá, tenemos el hidroxibutiril ACP, recuerden este carbono beta se redujo, ahora tenemos el oxidrilo y lo que va a ocurrir ahora es una deshidratación, se pierde una molécula de agua y eso va a producir ahora un doble enlace entre el carbono beta y el alfa. ¿Sí? La enzima que cataliza esta deshidratación es esta deshidrogenasa, que es la deshidratasa, que es la hidroxiacil ACP deshidratasa. ¿Qué va a ocurrir ahora? Hay una segunda reducción. Entonces, acá donde tenemos este doble enlace, se va a reducir, se incorporan esos dos hidrógenos, nuevamente el dador de electrones es el NADPH. La enzima que cataliza esta segunda reducción es la enoil reductasa. Y así tenemos ahora un ácido graso de 4 carbonos. ¿Está claro? Pero hay que hacer un ácido graso que sea más largo. 4 carbonos es muy poco si lo queremos como reserva energética. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Esta cadena de 4 carbonos va a ser transferida a la cetoacil sintasa, o sea, a la cisteína que está formando parte de la cetoacil sintasa, que es esto que ustedes ven acá. ¿Por qué creen que hay que quitarlo de la proteína portadora de acilo? ¿Por qué hay que dejar? Exacto, para poder incorporar nuevamente malonil a la proteína portadora de acilo y que se puedan agregar 2 carbonos más. Cada vez que se agreguen 2 carbonos, necesitamos una molécula de malonil-CoA, que va a ser el dador de los carbonos, y necesitamos que estas reacciones de condensación, reducción, deshidratación y reducción se produzcan. ¿Está claro? ¿Dónde se une el malonil? Solamente a la proteína portadora de acilos. Por eso es que el sistema transfiere esta cadena a la cetoacil sintasa y deja libre el sitio para unión a la proteína portadora de acilos. ¿Está claro? Entonces, esta translocación de la cadena de ácido graso a la cetoacil sintasa la cataliza la cetoacil sintasa.
va a ocurrir entonces ahora? Va a venir otra molécula de malonil-CoA que se va a unir a la proteína portadora de acilos por la actividad de la malonil-acetiltransferasa. ¿Está claro? ¿Qué tendría que pasar entonces ahora? Tenemos acá, por un lado, tenemos la cadena de 4 carbonos unidos a la cetoacilsintasa, tenemos el malonil unido a la proteína portadora de acilos, entonces sale el dióxido de carbono, este metileno va a atacar esta unión tioéster y eso va a permitir que entonces ahora este acetilo condense con esta cadena de 4 carbonos. ¿Está? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos condensado el acetilo que dejó, digamos, el malonilo después que salió el dióxido de carbono con esa cadena de 4 carbonos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Una reducción acá en el carbono beta. Y después va a haber una deshidratación y una segunda reducción. Y así me quedo ahora alargada en 2 carbonos más la cadena. Si quiero seguir agregando carbonos, esa cadena de 6 carbonos va a tener que ser transferida a la cetoacilsintasa, que entre otro malonilo y así sucesivamente. ¿Está claro? Bueno, ese es el resumen para que ustedes lo tengan. Una consulta. Sí. La que cataliza que se transfiera todo ese... También el acetoacilsintasa. ¿Es la misma sintasa? Sí. ¿Lo cataliza? O Sí. sea, ella misma cataliza el Sí, carbono. sí. Bueno, entonces este es el resumen. Si ustedes tienen el complejo de la ácido graso sintasa, acá tienen el brazo de fosfopanteteína que tiene unido al malonilo, el acetilo que es provisto por única vez por el acetil-CoA unido a la cetoacilsintasa. Entonces condensan, sale el dióxido de carbono, esto es por la actividad de la cetoacilsintasa. Luego teníamos una reducción en el carbono beta, se pasa a oxidrilo. Después tenemos una deshidratación. Se aparece entonces acá un doble enlace entre el carbono alfa y el beta y una segunda reducción y así tenemos entonces el ácido graso, o sea, alargado en dos carbonos. ¿Está claro? Entonces cada vez que se incorporen 2 carbonos se tienen que repetir estas reacciones de condensación, reducción, deshidratación y reducción. ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta cuántos carbonos se pueden incorporar? Solamente hasta 16 carbonos. Una vez que se llegó a 16 carbonos, el complejo de la ácido graso sintasa activa su dominio enzimático que tiene actividad de tioesterasa y libera el ácido graso. No se sabe por qué solamente puede sintetizar hasta 16 carbonos y no puede sintetizar ácidos grasos más largos. Entonces acá tienen un resumen de lo que veíamos antes. Entonces cuando se llegó a 16 carbonos, la tioesterasa del complejo corta la unión del ácido graso con el complejo y lo libera al citosol. ¿Está? Entonces, si volvemos nuevamente al esquema de la ácido graso sintasa, que es un homodímero, exactamente igual, y como yo les decía al principio, uno puede tener mutado uno de los monómeros, o sea, puede haber mutaciones acá y que esto no funcione, pero el otro monómero funciona perfectamente. O sea que por cada molécula del complejo de ácido graso sintasa se van a poder sintetizar 2 moléculas, 2 moles de palmítico. ¿Está claro? El palmítico es un ácido graso de 16 carbonos. Ahora fíjense, acá está ubicada la proteína portadora de acilos. ¿Se acuerdan que tiene ese brazo de fosfopanteteína? Que es móvil, y fíjense, eso les permite con ese brazo pasar por todos los dominios enzimáticos y que el ácido graso vaya sufriendo las transformaciones necesarias para su síntesis. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el rendimiento energético? Y esto los voy a hacer pensar un poco a ustedes. Decíamos que para sintetizar un ácido graso de 16 carbono, ¿cuál es el sustrato que se utiliza? ¿Cuál es el sustrato que se necesita? Acetil-CoA. Si tenemos 16 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA necesitamos? ¿Cuántas? 8. ¿Por qué 8? Tendríamos una que es del inicio de la síntesis y las otras 7, ¿para qué las usa el sistema? Muy bien, para formar malonil-CoA. ¿Qué otra cosa
cosa se necesita para la síntesis de un ácido graso? Muy bien. Se utiliza el NADPH, que es el reductor. ¿Cuántos NADPH se van a utilizar? Alguien dijo 16 y alguien dijo 14. ¿Por qué uno y otro? Se usan 2 en cada ciclo. Por cada 2 carbonos que se incorpora se necesitan ¿cuántos NADPH? 2, muy bien. Pero entonces, para la primera parte, para el primer acetil-CoA, en realidad para el primer malonil-CoA que hay no habría que reducir. En realidad es para el último que entra. Claro. Exacto. En realidad uno diría, bueno, como son 8 acetil-CoA se necesitan 16 NADPH, pero en realidad no, porque recuerden que el último acetilo que entra no necesita el carbono beta ser reducido para que quede la cadena salifática. ¿Está claro? Entonces por eso se utilizan en realidad 14 NADPH. ¿Está? ¿Dónde dejé el? Nacho, perdí el aparatito para pasar. Acá está. ¿No sabes que no lo veo? Acá está, ya está. Bueno, entonces, acá tienen lo que recién decíamos. Para sintetizar una molécula de palmitato, que acá tienen la estructura, estos 2 últimos carbonos son los que entran a través de la primer acetil-CoA. Y el resto de los carbonos se trae a través del malonil-CoA. Y se utilizan entonces 8 moléculas de acetil-CoA, porque 7 provienen del malonilo, y 14 NADPH. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué se utilizan 7 moléculas de ATP? Para formar el malonil. Muy bien, para formar las 7 moléculas de malonil-CoA. Bueno, ahora, entonces, si la síntesis del ácido graso ocurre en el citosol y el sustrato es la acetil-CoA, ¿la acetil-CoA dónde se produce? Solamente en las mitocondrias se produce la acetil-CoA. Entonces, ¿cómo se hace para tener acetil-CoA en el citosol si solo se produce en las mitocondrias? ¿Y cómo se producía la acetil-CoA en las citos de la mitocondria? ¿Cómo se producía la acetil-CoA en las mitocondrias? Chicos, bioquímica es estudiarlo para poder relacionar con las cosas anteriores. ¿Cómo se produce acetil-CoA en las mitocondrias? ¿Cómo era? ¿Y? La glucosa, a través de la glucólisis, ¿en qué se transforma? Muy bien, en piruvato. El piruvato entra a las mitocondrias, ¿qué le sucede? El piruvato, por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, se transforma en acetil-CoA. ¿Está claro? Esta acetil-CoA solo se produce en las mitocondrias. ¿Qué le ocurría después a la acetil-CoA? Forma citrato. Muy bien, la acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. La primera reacción que era, se combina con el oxalacetato para formar citrato. ¿Me siguen o no? Ese citrato después se convertía en isocitrato y sigue el ciclo de Krebs para producir energía. Pero ¿qué ocurre? Acabamos de comer, tenemos un montón de energía, hay un montón de ATP, la célula no va a mandar el citrato al ciclo de Krebs para que produzca más ATP. Estamos en una post-ingesta. ¿Qué ocurre entonces? El citrato sale al citosol de la célula y acá ahora se va a escindir por la citrato-liasa y va a generar oxalacetato y acetil-CoA. La letra es cada vez peor. Y de esta manera como la célula saca el acetil-CoA al citosol. ¿La entienden o no? ¿Sí? Bueno, lo tenemos en las diapositivas que siguen. Entonces, fíjense, acá tienen mitocondria, acá tienen el citosol. Tenemos entonces la acetil-CoA se combina con el oxalacetato para producir citrato por la actividad de la citrato sintasa. El citrato sale por un transportador al citosol y aquí por la citrato-liasa se va a escindir en acetil-CoA y oxalacetato. Esta reacción necesita de ATP para que se lleve a cabo. ¿Está claro? Este acetil-CoA ahora es utilizado para la síntesis de ácidos grasos.
¿Qué ocurre con el oxalacetato? El oxalacetato se va a reducir a malato por la malato deshidrogenasa. El malato se oxida a piruvato por la enzima málica y en este proceso de oxidación se va a generar NADPH, que es el que va a aceptar los electrones del malato para convertirse en piruvato. ¿Está claro? Este NADPH la célula también lo utiliza para la síntesis de ácidos grasos. Entonces fíjense que al sacar el citrato del citosol está proveyendo de acetil-CoA y de NADPH, que son fundamentales para poder sintetizar un ácido graso. ¿Me entienden o no? Este piruvato vuelve a entrar ahora a la mitocondria por un transportador de piruvato y por la piruvato carboxilasa se va a carboxilar para producir oxalacetato, donde también se utiliza ATP. Este oxalacetato, entonces, luego este ciclo continúa. ¿Les queda claro? ¿Sí? Entonces, por cada mol de citrato que se está sacando el citosol, se están consumiendo 2 moles de ATP. ¿Está claro? Por cada acetil-CoA que saquemos, se consumen 2 moles de ATP. ¿Les queda claro esto? Porque a mí me encanta tomarlo en los exámenes. ¿Les queda claro? Porque ustedes se tienen que ir con estos conceptos de la materia. Poder relacionar todas las vías. Que yo les tome una reacción no tiene sentido, porque después se lo olvidaron. Pero ustedes tienen que poder relacionar todas las vías metabólicas. ¿Qué pasa después de un ayuno, después de una comida? ¿Está? Esto jamás va a pasar en un ayuno, porque en un ayuno no tenemos ATP. Entonces jamás el citrato va a ir a síntesis de ácidos grasos. ¿Está claro? Esto ocurre después de una ingesta, que tenemos exceso de energía. Entonces, ¿qué hace la célula? Lo guarda como ácidos grasos. ¿Cómo los va a guardar? Después vamos a ver como triacilgliceroles. Bueno, entonces las fuentes de NADPH para poder sintetizar una molécula de ácido graso van a ser la reacción que vimos recién, la de la enzima málica, en ese proceso de regenerar el piruvato para convertirlo en oxalacetato. Esta es una de las reacciones y la otra es a través de la vía de las pentosafosfato, que ustedes vieron con Marielu, donde la glucosa 6-fosfato entra en la vía de las pentosafosfato y va a ser transformada en pentosafosfatos y en este proceso se produce el NADPH. ¿Está claro? Entonces, esto es el resumen y que explica por qué uno engorda cuando come muchos hidratos de carbono. Porque cuando uno come muchos hidratos, la glucosa entra en la glucólisis, se forma el piruvato entra en la mitocondria y se va a formar acetil-CoA. El acetil-CoA se combina con el oxalacetato para producir el citrato. ¿Qué es lo que veíamos recién? El citrato sale al citosol, por la citratoliasa se rompe generando acetil-CoA y oxalacetato. La acetil-CoA se utiliza en la síntesis de ácidos grasos. El oxalacetato luego va a ser regenerado para formar nuevamente el piruvato y que esto se repita, y en este proceso se produce el NADPH, que va a ser entonces la fuente para poder reducir, para actuar como reductor y generar así un ácido graso. ¿Está claro? La otra fuente de NADPH es la de las vías de las pentosafosfato. Entonces, si uno come demasiado glucosa, se sintetizan los ácidos grasos. Al revés no va a pasar jamás. Un ácido graso nunca se va a transformar en glucosa, pero la glucosa en ácidos grasos siempre. Siempre. Bueno, este complejo del ácido graso sintasa, esto nada más que para comentarles una anécdota, se ha relacionado con el desarrollo de cáncer. Los tumores utilizan, hay una sobreexpresión de este complejo en los tumores. Los tumores lo utilizan porque eso les permite crecer y por todas estas ventajas de sobrevida que tienen. Bueno, ¿cómo se regula la síntesis de un ácido graso? Otra cosa que me encanta tomarles también. Fundamental, esas son las cosas que ustedes tienen que saber siempre. ¿Cómo se regula una vía metabólica? En este caso, se regula por la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, que era la enzima que generaba malonil-CoA a partir de acetil-CoA. Esta enzima se regula por modificación covalente. Si está fosforilada, está inactiva. Y si está desfosforilada, la enzima está activa. Ustedes traten de recordar que siempre que hay síntesis, las enzimas en general
están desfosforiladas. Y cuando es degradación, para que estén activas tienen que estar fosforiladas. Y lo llevo al ejemplo del glucógeno. La glucógeno sintasa, cuando está desfosforilada, está activa. Y cuando se activa la glucógeno fosforilasa para la degradación, tiene que estar fosforilada. ¿Está claro? Es más fácil recordar eso, porque cuando están fosforiladas, generalmente van a vías de degradación, y cuando no tienen fosfatos, van a vías de síntesis. Entonces, ¿cómo se regulan estas fosforilaciones? Por las hormonas. El glucagón o la adrenalina lo que hacen es estimular a una quinasa que es dependiente de AMP, y esta quinasa la fosforila y la inactiva. Y es lógico, porque ¿cuándo se libera el glucagón? ¿Cómo se libera el glucagón? Siempre contesta él. En un ayuno se libera el glucagón. Entonces jamás puede haber síntesis de ácidos grasos en un ayuno. Entonces si se libera el glucagón, se va a inactivar la síntesis de ácidos grasos. Por el contrario, la insulina, que se libera después de una ingesta, lo que hace es estimular a una proteína fosfatasa 2A, que lo que hace es quita los fosfatos y así activa al acetil-CoA carboxilasa y se puede llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos. ¿Está claro? O sea, la insulina estimula la síntesis de ácidos grasos. ¿Les queda claro? En el caso de las plantas y las bacterias, esta regulación no existe. Las plantas y las bacterias, en ese caso, la enzima está regulada por el pH, por el magnesio y por la luz. Pero esto lo van a ver después cuando vean fotosíntesis. Entonces, si vamos a esta diapositiva, tenemos el citrato, por la citrato liasa va a dar acetil-CoA y oxalacetato. La acetil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa forma malonil-CoA y después de varios pasos se sintetiza el palmítico. Cuando aumentan los niveles de palmítico, se inhibe la enzima por retroalimentación negativa. Esto es otro mecanismo de regulación de la síntesis de ácidos grasos. También lo que hace el palmítico es inhibir a la translocasa que permite la salida del citrato a la mitocondria. Y también inhibe la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima clave en la vía de las pentosas fosfato. O sea, no tendríamos producción de NADPH, entonces la síntesis de ácidos grasos no se puede llevar a cabo. Un regulador importante de la enzima esta es el citrato. El citrato es un modulador alostérico positivo. Cuando aumentan mucho los niveles de citrato, el citrato se une a la enzima y la estimula, le aumenta la velocidad máxima a la enzima. Y es lógico porque recuerden, siempre que tengan aumentados los niveles de citrato es porque hay mucha energía. Ustedes piensan que el citrato va al ciclo de Krebs. Entonces, en ese caso, la célula, como tiene un excedente de energía, lo deriva a la síntesis de ácidos grasos. ¿Está? Y bueno, y acá tienen representado también las hormonas que veíamos recién. El glucagón y la adrenalina la inhiben, mientras que la insulina lo que hace es la estimula, porque también estimula a la citrato liasa. Sí. Carboxilasa. ¿Estoy yendo rápido o no? Cualquier cosa me frenan si voy demasiado rápido, ¿está? Vimos que el complejo de la ácido graso sintasa solo puede sintetizar hasta 16 carbonos. ¿Qué pasa cuando necesitamos ácidos grasos más largos? Están las elongasas, que están en el retículo endoplásmico y que son las que van a catalizar la incorporación de más carbonos a los ácidos grasos. Las reacciones son las mismas, o sea, el malonil-CoA va a ser el dador de los dos carbonos, va a existir también la condensación, la reducción, deshidratación y reducción, pero en este caso no está unido a una proteína portadora de acilos, sino que el ácido graso va a estar unido a la coenzima A. Y las enzimas, que como les dije antes, son elongasas, las que van a catalizar la incorporación de estos dos carbonos. Tenemos también ácidos grasos que tienen insaturaciones. En este caso son las desaturasas las que catalizan la incorporación de las insaturaciones. O sea, lo que hacen es oxidar al ácido graso.
¿Está claro? Entonces, ¿cómo actúan las desaturasas? ¿Y dónde van a obtener? ¿Cómo van a poder? Digo, si hay una reducción, siempre ustedes saben que hay transferencia de electrones de uno al otro. En este caso se utiliza el citocromo, donde el hierro más 2 cambia su estado de oxidación a hierro más 3. Pero ¿cómo vuelve a su estado reducido? Le va a dar los electrones, la citocromo B reductasa, y a esta, ¿quién le va a dar los electrones? El NADPH. Entonces, concretamente, el NADPH, fíjense que les transfiere electrones al citocromo B reductasa, de acá al citocromo B, y de acá va al ácido graso para poder incorporarlas sin saturaciones. ¿Está claro? Las desaturasas que nosotros tenemos pueden incorporar insaturaciones en el carbono 9, el 6, el 5 y el 4. Más allá del 9 no pueden incorporar insaturaciones. Como por ejemplo, el ácido linoleico tiene saturaciones en el 9 y en el 12. Nosotros no la podemos sintetizar. O el linolénico tiene saturaciones en 9, 12 y 15. No los podemos sintetizar. Por eso estos se llaman ácidos grasos esenciales. La única manera de incorporarlos es a través de la dieta. Las plantas sí tienen las desaturasas para poder incorporar las insaturaciones en estos ácidos grasos. ¿Está? Bueno, entonces, por ejemplo, partimos del palmitato que tiene 16 carbono, es sintetizado por el complejo del ácido graso sintasa. Para poder sintetizar el estearato, este teléfono está. Para poder sintetizar el esteárico, luego participan las elongasas que incorporan los 2 carbonos. Para sintetizar el oleico participan las desaturasas que incorporan insaturación en el carbono 9, pero ya después para obtener el linoleico, que tenemos 9 y 12, utilizamos las plantas. ¿Para qué necesitamos estos ácidos grasos esenciales? Por ejemplo, el linoleico es el precursor del araquidónico. ¿Y por qué es importante el araquidónico? El araquidónico es el precursor, acá lo tienen, el araquidónico, es el precursor de las prostaglandinas y los tromboxanos. ¿Se perdieron? ¿Voy muy rápido? El araquidónico, por la ciclooxigenasa 2, esta enzima lo que tiene 2 actividades. Tiene actividad de ciclooxigenasa y actividad de peroxidasa. Por la actividad de ciclooxigenasa, el araquidónico lo transformó en prostaglandina G2. Y por la actividad peroxidasa lo transforma en prostaglandina H2. Esta prostaglandina H2 va a generar o tromboxanos que participan en la agregación plaquetaria y son vasoconstrictores, o va a generar otras prostaglandinas. Las prostaglandinas, ustedes saben, o no sé si saben, pero participan en lo que es el dolor, en la producción de la fiebre, en la inflamación. Y la aspirina que ustedes suelen tomar, o el ibuprofeno que suelen tomar, cuando tienen fiebre o tienen un dolor, lo que hace es bloquear la actividad de la ciclooxigenasa 2. ¿Está? Entonces así se bloquea la generación de prostaglandinas, la fiebre baja y desaparece el dolor. Una consulta. Sí. Siempre se van a sintetizar ácidos grasos números pares, o sea, con números pares de carbono. No, también se puede sintetizar en número impar. Se pueden de las dos maneras, pero es mucho más complejo el mecanismo de número impar, por eso no se los traje, porque me interesaba más ver el colesterol que verlo de número impar. Pero en el libro está en el Leninger, si lo querés ver. Y si no, en el Strayer. Bueno, vieron que dijimos que las desaturasas son las que incorporaban las insaturaciones en los ácidos grasos. Las plantas, en realidad, no parten del ácido graso y le incorporan las insaturaciones, sino que en realidad incorporan esas insaturaciones, como veíamos antes, en el oleico, en el linolénico, pero formando parte del ácido graso de un fosfolípido, formando parte de la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es el glicerol que tiene en el carbono 1, está esterificado con un ácido graso. Para este caso de las plantas, el carbono 2 está esterificado con el oleico. Y en el carbono 3 tenemos el fosfato y después tenemos la colina, que esta es la cabeza polar.
Las plantas actúan sobre esto, sobre la fosfatidilcolina. Si acá tenemos el oleico unido a la fosfatidilcolina, lo que hacen ahora incorporan la insaturación en el carbono 12 para obtener el linoleico. ¿Está claro? O sea, las desaturasas de las plantas actúan cuando el ácido graso forma parte de la fosfatidilcolina. Y si después se incorpora en la insaturación el carbono 15, tenemos ahora lo que se llama el linoleico. ¿Está claro? Bueno, ¿para qué usamos los ácidos grasos que sintetiza la célula? Para sintetizar las membranas, síntesis de fosfolípidos, que son necesarias para las membranas, y lo que sobra se guarda como triacilgliceroles en el tejido adiposo. Como yo les decía antes, por ejemplo, un hombre de 70 kilos almacena 15 kilos de triacilgliceroles y esto cubre las necesidades energéticas de 12 semanas, mientras que el glucógeno solo nos alcanza para 12 horas. Entonces, todo el excedente que tengamos de ácidos grasos, ya sea de la dieta o que se sintetizaron, se almacena como triacilgliceroles en los adipocitos. Entonces vamos a ver muy brevemente cómo se sintetiza un triacilglicerol. El precursor, ya sea para los fosfolípidos o para los triacilgliceroles, es el mismo, es el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico tiene, tenemos el esqueleto de glicerol, donde en el carbono 1 está esterificado con un ácido graso, en el 2 con otro ácido graso y el 3 tenemos un fosfato. ¿Saben cómo es la estructura del triacilglicerol? ¿Cómo sería? O sea, le falta que en el carbono 3 haya otro ácido graso. ¿Está claro? Entonces es muy simple cómo se sintetiza un triacilglicerol. Simplemente es sacar este fosfato por una fosfatasa e incorporarle el tercer ácido graso. En el caso de los fosfolípidos, en lugar de sacarle fosfato, ahora se le va a incorporar acá la cabeza polar, ya sea colina, talonamina, serina, inositol, etc. ¿Sí? ¿Cómo se hace para sintetizar este ácido fosfatídico que veíamos acá, que es el precursor de ambos componentes? Se parte de glicerol 3-fosfato. ¿Y cómo se obtiene el glicerol 3-fosfato? Se puede obtener por fosforilación del glicerol directamente, por una glicerol quinasa, lo fosforilan el carbono 3 y ya tenemos glicerol 3-fosfato, o se puede obtener a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que es un intermediario de qué vía metabólica, de la glucólisis. Entonces tenemos el glicerol 3-fosfato acá. ¿Qué va a ocurrir ahora? Se tienen que incorporar ácidos grasos en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Y quiénes son las enzimas que incorporan esos ácidos grasos? Son las aciltransferasas. Entonces tenemos acá ácido graso en el 1, ácido graso en el 2, un fosfato en el 3, el ácido fosfatídico. Esto está mal acá. ¿Qué ocurre después? Sale este fosfato por una fosfatasa, se transformó en 1,2-diacilglicerol y ahora otra aciltransferasa incorpora el tercer ácido graso. ¿Está claro? La síntesis de los fosfolípidos, aquello que les interese, lo mira en el Lehninger. Yo no voy a perder tiempo en ver esas reacciones químicas, ¿sí? ¿Cómo se regula la síntesis de los triacilgliceroles? Por la insulina. La insulina lo que hace es estimular la síntesis de ácidos grasos, como vimos antes. Esos ácidos grasos entonces van a ser utilizados para sintetizar triacilgliceroles. Colesterol. ¿Por qué es importante el colesterol? El colesterol es el precursor de las sales biliares, es el que le otorga fluidez a las membranas biológicas, es el precursor de las hormonas esteroideas, es el precursor de algunas vitaminas, por ejemplo la vitamina D, es a partir de la estructura del colesterol que se va a obtener, y también forma parte de las lipoproteínas. Esta es la estructura del colesterol. Está formado por 4 anillos, A, B, C y D, el anillo de pentano perhidrofenantreno.
donde en el carbono 10 y en el carbono 13 tenemos metilos. En el carbono 17 hay una cadena alifática de 8 carbonos. Y en el oxidrilo en el carbono 3 tenemos un oxidrilo. Y hay un doble enlace entre el carbono 5 y el carbono 6 del anillo B. ¿Cómo se sintetiza el colesterol? El sustrato para sintetizar colesterol también es acetil-CoA. Y la biosíntesis del colesterol también ocurre en todas las células, pero el 75% del colesterol es sintetizado en el hígado. O sea, mayoritariamente tenemos en el hígado, intestino, en las gónadas, en la corteza adrenal. Pero recuerden que en todas las células hay síntesis de colesterol porque la célula lo necesita para sintetizar sus propias membranas. ¿Y dónde ocurre la síntesis del colesterol? Participan dos compartimentos, el citosol y el retículo endoplásmico. Esto es un resumen de cómo es la síntesis de colesterol, porque ya van a ver ahora que son reacciones mucho más complejas. Imagínense que partimos del acetato que provee el acetil-CoA y llegamos a esta estructura. Entonces, básicamente se van a condensar 3 moléculas de acetil-CoA, o sea, 3 moléculas de acetil-CoA van a proveer de 3 acetilos para formar este compuesto que se llama mevalonato. El mevalonato luego se va a transformar en isoprenos activados. Esto ocurre todo en el citosol. Luego en el retículo endoplásmico van a condensar 6 moléculas de isoprenos. Los isoprenos tienen 5 carbonos unidos a un pirofosfato. Van a condensar 6 isoprenos activados para generar esto que se llama escualeno, que tiene 30 carbonos. Y este escualeno finalmente se va a ciclar para generar así el colesterol. Entonces vamos a ir viendo más en detalle estos pasos. Entonces, la reacción comienza primero con la condensación de 2 moléculas de acetil-CoA. O sea, se combinan 2 acetilos para generar acetoacetil-coenzima A. La enzima que cataliza esta condensación es la acetil-CoA transferasa. ¿Sí? Luego se va a combinar una tercera molécula de acetil-CoA. O sea, se va a actuar como dadora de este grupo acetilo para generar este compuesto que es el hidroximetilbutaril-coenzima A. Y esto ocurre por la actividad de la hidroximetilbutaril-coenzima A sintasa que está en el citosol. Hasta ahora acá, esta vía metabólica, ¿a qué vía metabólica les recuerda? Que primero se generaba acetoacetil y después HMG-CoA. ¿Qué vía metabólica? Y la vieron. Es una vía que es muy importante en una inanición, en un ayuno prolongado, en una diabetes. ¿Qué se forma? ¿Cuál era la vía? Glucosa. Ustedes tienen pronunciada la semana que viene, ¿no? Sí, es así, ¿no? Pero yo ya le estoy tirando un dato. Es una vía metabólica, es una fuente energética importantísima en un ayuno prolongado, en una diabetes. ¿Qué se forma en una diabetes? ¿Por qué ese olor característico a acetona de los pacientes diabéticos? Cuerpos cetónicos. La síntesis de cuerpos cetónicos comienza exactamente igual hasta acá, hasta el HMG-CoA. ¿Cuál es la diferencia entre cuerpos cetónicos y esto? Que los cuerpos cetónicos se sintetizan en las mitocondrias del hígado, mientras que esto ocurre en el citosol del hígado. ¿Está claro? Bueno, y obviamente hay distintas situaciones metabólicas. Esto se va a llevar a cabo después de una comida y los cuerpos cetónicos en un ayuno prolongado o en una diabetes. Bueno, ¿qué ocurre después con el hidroximetilbutaril-coenzima A? Va a ser reducido a mevalonato por la actividad de la HMG-CoA reductasa, o sea, hidroximetilbutaril-coenzima A reductasa.
Esta enzima está en el retículo endoplásmico, está en la membrana del retículo endoplásmico. Y esta reacción que ustedes ven acá es el paso limitante en la síntesis de colesterol. Por ende, regulando la actividad de la HMG-CoA reductasa, se regula la síntesis de colesterol. ¿Está? Bueno, esto era lo que yo les decía antes, que si está en el citosol es síntesis de colesterol, y si es mitocondrias va a la generación de cuerpos cetónicos. Bueno, entonces tenemos ahora viene la parte más aburrida de todo esto. Acá tenemos entonces el mevalonato. ¿Sí? Recuerdan que era el HMG-CoA, el hidroximetilglutaryl coenzima A, que se redujo a mevalonato. Perdón, me olvidé algo acá. Si hay una reducción, alguien tiene que actuar como dador de electrones. ¿Quién es? Nuevamente el NADPH, como pasaba con la síntesis de ácidos grasos. El NADPH es el dador de electrones, por ende se va a oxidar. Disculpa, una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior que estábamos viendo decía que... ¿Esta o esta? La anterior. El mevalonato era un producto que de reacciones citosólicas. ¿Acá? Sí. Ahí, claro. Sí. Y recién lo decías que lo produce una enzima del retículo endoplasmático. Sí, lo que pasa que, ¿sabes qué? Esta flechita evidentemente me quedó más largo, así que corríjanla. Pero encima la HMG-CoA reductasa está en el retículo endoplásmico. Son dos de Exacto. esas seguillas en el retículo también. En realidad, porque ¿sabes? Pasa que esto acá es un resumen. Pero gracias por la acotación, la voy a corregir. Mira, en tantos años sos el primero que me hace esa acotación y yo ni me he dado cuenta tampoco. Me encanta porque estás atento entonces. Pero sí, hasta esta parte cuando se genera el mevalonato es en el retículo endoplásmico. La enzima está en el retículo endoplásmico. Bueno, entonces tenemos ahora el mevalonato que se tiene que transformar en los isoprenos activados. Entonces acá tenemos el mevalonato que lo que sufre primero es una fosforilación, se incorpora un fosfato donde el ATP es el dador de fosfatos. Esto me cansó. Uy, perdón, Nacho. Entonces, el mevalonato se fosforila, entra un fosfato para generar este compuesto que es el fosfomevalonato. Se incorpora un segundo fosfato, ¿sí? Para tener acá el pirofosfomevalonato. Y ahora va a entrar un tercer fosfato, donde nuevamente tenemos el dador de fosfatos, el ATP. Pero el fosfato entra aquí, para generar este intermediario que se va a transformar directamente en los isoprenos activados, ¿sí? Perdiéndose una molécula de fosfato. Entonces, los isoprenos es esto, o sea, son 5 carbonos unidos a un pirofosfato. Entonces, fíjense que para cada isopreno que se está formando, se están consumiendo 3 moléculas de ATP. Si yo volviera al anterior y yo mirar hasta acá, ¿cuántos ATPs se habrían consumido para generar la molécula de escualeno? ¿Me entienden o no lo que estoy preguntando? Muy bien, se consumirían hasta ese momento 18 moléculas de ATP, porque para generar una molécula de isopreno necesitamos 3 ATP, pero recuerden que después van a condensar 6 de esos isoprenos, por lo tanto hasta ahí ya hemos gastado 18 moléculas de ATP. Bueno, ¿qué ocurre después? Estos isoprenos van a comenzar a condensarse, entonces primero se van a unir 2 isoprenos para generar uno de 10 carbonos, ¿sí? Con la salida de un pirofosfato. Entonces tenemos el pirofosfato ahora, pero unido a esta cadena de 10 carbonos, que es el geranil pirofosfato. Este geranil que tiene 10 carbonos se va ahora a combinar con otro isopreno de 5 carbonos para generar el farmesil pirofosfato. Y ahora se van a combinar 2 farmesil pirofosfatos para generar este compuesto de 30 carbonos que es el escualeno. ¿Está claro? Y finalmente tenemos el escualeno que va a sufrir estas transformaciones para generar el colesterol. Y esto lo miran ustedes en su casa, esta reacción.
¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo energético para sintetizar una molécula de colesterol en total? Son los 18 ATPs que se utilizan para sintetizar las moléculas del isopreno activado. ¿Cómo se regula la síntesis de colesterol? Regulando a través de la regulación de la actividad de la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, la enzima que cataliza el paso limitante, ¿sí? Entonces, y también se va a regular por el colesterol de la dieta. Entonces vamos a ver los distintos mecanismos de regulación de esta enzima. Hay un mecanismo que es a corto plazo, que es una regulación rápida, que es donde es regulado por las hormonas. De nuevo, si la enzima se fosforila, está inactiva. Y si la enzima está desfosforilada, está activa. El glucagón lo que hace es estimular a una quinasa, que es dependiente de AMP, fosforilándola e inactivándola. Mientras que la insulina lo que hace es estimular a una proteína fosfatasa 2A, desfosforilándola y de esa manera la activa. ¿Sí? Esta es una regulación a corto plazo, rápida. Pero también tiene regulaciones más a largo plazo. Y una es regulando la transcripción génica de la enzima y la otra es a través de la degradación de la enzima por el sistema ubiquitina-proteasoma. Acá tiene representada la enzima que está inmersa en el retículo endoplásmico y su dominio catalítico está expuesto, está en el citosol. Entonces, acá tienen, estos son sitios de ubiquitinización y la enzima después va a ser degradada por el proteasoma. Este sistema lo conocen, ¿no? De biología. Hay una proteína que es clave que se llama INSIG. Esta que ustedes ven acá, GP78, es la ligasa, que junto con INSIG lo que hacen es reconocer a la enzima. ¿Me van siguiendo o no? Se unen a la enzima y de esta manera luego se ubiquitina y es degradada por el proteasoma. Entonces, este es otro mecanismo de regulación de la enzima y que va a regular de esta manera los niveles de colesterol en la célula, la síntesis de colesterol. Y otro mecanismo de regulación importante a largo plazo es regulando la transcripción génica de la enzima. Entonces, a ver si vamos a empezar acá con el núcleo. Esta sería la porción de DNA que codifica para la HMG-CoA reductasa. Esto que ustedes ven en verde es un factor de transcripción que cuando se une al DNA aumenta la transcripción de la enzima y por ende va a llevar un aumento en la síntesis de la misma. Ahora, este factor de transcripción se encuentra inactivo cuando tenemos buenas cantidades de esteroles. ¿Y cómo se inactiva? Este dominio que ustedes ven acá es esto que está acá. Forma parte de la SRBP, que es la proteína de unión del elemento regulador de esteroles. Es lo que ustedes ven todo acá en verde. ¿Lo llegan a ver o no? Que lo tienen pero con otra diapositiva. Ustedes prácticamente lo mismo. Ahora, este SRBP está en la membrana del retículo endoplásmico y está unido a otra proteína que es SCAP. SCAP es la proteína activadora del corte de la SRBP, que es lo que ustedes ven acá en fucsia. Lo mantiene ahí en el retículo endoplásmico, evitando que éste se trasloque al núcleo y regule la transcripción de la enzima. Pero además de tener SCAP unido a SRBP, también está la proteína INSIG, que recuerdan que yo dije que es la que participa en el proceso de ubiquitinización de la enzima. INSIG lo que hace es se mantiene unido a SCAP. ¿Está claro? Entonces se forma todo un gran complejo. INSIG, SCAP y SRBP. Los tres en la membrana del retículo endoplásmico. Esto ocurre cuando tenemos grandes niveles de esteroles en la célula. ¿Qué ocurre cuando bajan los niveles de esteroles? INSIG se ubiquitina y se degrada por el proteasoma. Entonces de esa manera ahora está liberando a SCAP. Entonces ahora este complejo de SCAP y SRBP se traslocan al Golgi y ahí hay proteasas que van a liberar
este dominio regulador de la SRBP, permitiendo que trasloque al núcleo y así se inicie la transcripción génica de la enzima. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? Entonces tenemos SRBP, que lo mantiene inactivo SCAP, y a SCAP lo mantiene inactivo el INSIG. Cuando los niveles de esteroles bajan, que hay que poner en funcionamiento la síntesis, INSIG se degrada, SCAP se separa de SRBP porque están las proteasas que van a liberar ese dominio regulador, y ese dominio regulador de SRBP se trasloca al núcleo, se une el DNA y comienza la transcripción génica de la enzima. ¿Está claro? Entonces, si vamos a la diapositiva de la regulación de la síntesis del colesterol, teníamos que la acetil-CoA condensaba, después de varios pasos se formaba el hidroximetilbutyrilcoenzima A, que por la actividad del HMG-CoA reductasa formaba mevalonato, y después de varios pasos se formaba el colesterol. La insulina inhibe la enzima, el glucagón la estimula. Este colesterol, vamos a ver qué es lo que le ocurre ahora. ¿Qué hice? No sé qué dije. Bueno, gracias chicos. La insulina la estimula y el glucagón la inhibe. Qué suerte que están todos despiertos. Bueno, ¿qué ocurre con este colesterol acá que está siendo sintetizado? Cuando aumentan los niveles de colesterol, se forman también oxiesteroles, que son metabolitos del colesterol. Y estos oxiesteroles, cuando aumentan, lo que hacen es promover la ubiquitinización de la enzima y que sea degradada por el proteasoma. ¿Está claro? O sea, esto es como un resumen de lo que vimos antes. ¿Y qué hace la célula con estos niveles de colesterol también? Lo que va a hacer es, lo va a esterificar en el oxidrilo que está en 3 con un ácido graso, formando así lo que se llama un éster de colesterol. Lo almacena como éster de colesterol. Las células no tienen colesterol libre en su interior, porque eso afecta después la fluidez de las membranas, sino que siempre el colesterol, una vez que ingresó a la célula, porque hay células que no necesitan que venga el colesterol del hígado, una vez que ingresó a la célula, ese colesterol es esterificado en el oxidrilo del carbono 3. Por la actividad de esta enzima, ACAT, que es la acil-CoA colesterol aciltransferasa. ¿Está claro? Y es por eso que en esta diapositiva anterior, cuando aumentan los niveles de colesterol intracelular, se estimula la actividad de ACAT, que ACAT lo que hace es esterificar al colesterol con un ácido graso, transformándolo entonces en un éster de colesterol y lo almacena para sus necesidades. ¿Está claro? ¿Qué otros destinos tiene el colesterol? El colesterol se utiliza para la síntesis de vitamina D, para la síntesis de las sales biliares, y acá tienen en rojo las diferencias estructurales con lo que es el colesterol. Acá tienen la actividad de ACAT para esterificarlo y también para sintetizar las hormonas esteroideas. Ahora decíamos que el principal productor de colesterol era el hígado. El 75% del colesterol se sintetiza en el hígado. Pero el hígado no lo puede almacenar, lo tiene que enviar a los tejidos extrahepáticos. ¿Y cómo se transporta ese colesterol? Por las lipoproteínas plasmáticas. Esto ya lo vieron con Mariel, ¿no? ¿Las lipoproteínas no participaban para cuando se absorbían grasa? Como los kilomicrones solamente. Vos tenés 4 tipos de lipoproteínas. Los kilomicrones, que lo que hacen es transportar las grasas que se absorben en el intestino, que ingresaron por la dieta, lo van a llevar esto. Los kilomicrones lo que hacen es, lo van a llevar hasta el hígado, pero también lo van a llevar a los tejidos extrahepáticos. Pero en su camino por la sangre tienen una apoproteína, que es la ApoC2, que estimula la lipoproteína lipasa. Esto permite entonces que se descarguen los ácidos grasos y que vayan a los tejidos extrahepáticos donde se necesitan. Los kilomicrones remanentes vuelven al hígado y descargan lo poquito que les quedó interaccionando con el receptor para ApoE. Pues tienen ApoE. ¿Está claro?
Ahora, lo que sintetiza el hígado, ya sea de ácidos grasos o de colesterol, lo va a enviar a través de las VLDL, que son otro tipo de lipoproteínas. Entonces, las VLDL tienen un alto contenido de triacilglicerol, de colesterol libre y de ésteres de colesterol. También tienen ApoC2, porque cuando estas VLDL salen del hígado con su contenido de lípidos, al pasar también por estos tejidos extrahepáticos, esta ApoC2 estimula la lipoproteína lipasa descargando los ácidos grasos. ¿Está claro? ¿Me van siguiendo o no? Ahora, perdió los triacilgliceroles, las VLDL, pero ¿qué le quedó? El colesterol y los ésteres de colesterol. Se transformó en lo que se llaman ahora IDL remanentes. Entonces, o en lo que también se llama LDL. Las IDL remanentes, que tienen más triacilglicerol que las LDL, vuelven al hígado y de nuevo descargan lo que les sobró interaccionando con el receptor para ApoE. Esto ya lo vieron, ¿no? Y las LDL, ¿qué tienen? Tienen mayoritariamente ésteres de colesterol y colesterol libre. ¿Qué van a hacer? Van a ir a los tejidos extrahepáticos donde se necesite colesterol. ¿Y cómo se va a descargar allí? Voy a ir para atrás. Ah, no, creí que estaba. Se van a descargar interaccionando con un receptor que se encuentra en la membrana de las células. ¿Está claro? Yo les había puesto algunas cosas de lipoproteínas, pero si ustedes ya lo tienen claro, les queda para la clase de lipoproteínas que tuvieron. Entonces, las LDL son las lipoproteínas por excelencia que van a transportar el colesterol que se sintetizó en el hígado. ¿Cómo hacen para descargar ese contenido de colesterol en los tejidos extrahepáticos? Tienen una apoproteína que es fundamental, que es la ApoB100. O sea, en su cubierta exterior tienen la ApoB100 que interacciona con el receptor. Este complejo del LDL con el receptor es internalizado a los endosomas tempranos. El receptor es reciclado de la membrana plasmática, mientras que la lipoproteína es direccionada a lisosomas donde es completamente degradada. ¿Sí? Ese colesterol, o sea, se van a liberar ácidos grasos, el colesterol que estaba libre enseguida es esterificado con ácidos grasos por la actividad de ACAT y es almacenado dentro de la célula. ¿Está claro? ¿Entendieron o no? ¿Sí? Ahora, las VLDL también tienen ApoB100, pero sin embargo las que descargan el colesterol son las LDL. Lo que ocurre es que las VLDL, a pesar de que tienen ApoB100, no reconocen al receptor. El receptor de LDL tiene dos conformaciones, una conformación llamada cerrada y una conformación abierta. Cuando está en la conformación abierta es cuando se une la LDL. Y cuando está en la conformación cerrada, digamos que libera esa partícula. Las VLDL tienen su dominio de unión al receptor escondido. Entonces, por eso es que las VLDL jamás van a reaccionar con el receptor de LDL. Yo a veces les pregunto, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia de ApoB100? Y muchos se van a las VLDL, pero las VLDL no ven al receptor. ¿Está claro? Solamente las ApoB100 de las LDL pueden interaccionar con el receptor y ser internalizados a la célula. Y ahí descargar ese contenido de colesterol. Esta es una micrografía tomada con un microscopio electrónico, donde se observa cómo la membrana se endocita. Estas son partículas de LDL que están conjugadas a la ferritina para poder verlas. Y fíjense acá cómo se forma un endosoma temprano con las lipoproteínas en su interior. Entonces, si esta es la célula, y acá tenemos el receptor para LDL, interacciona con la partícula de LDL, entra a la célula, dijimos que el receptor es reciclado a la membrana y que se descarga el contenido de colesterol, que es enseguida esterificado con ácidos grasos por la actividad de ACAT. Por ende, ¿qué va a pasar? Si está entrando el colesterol por el LDL, ¿qué va a pasar con la actividad del HMG-CoA reductasa? ¿Entienden lo que les estoy diciendo?
Esta es la célula. Acá tenemos el receptor para LDL. ¿Está claro? No me miren la diapositiva, porque yo quiero que ustedes piensen. Viene la partícula de LDL. Se forma este complejo que es endocitado. ¿Está claro? Acá tendríamos el complejo de LDL unido al receptor. El receptor vuelve a la membrana para estar disponible para unir más partículas. El LDL va al lisosoma donde se degrada por completo. Recuerden que tiene mayormente colesterol y ésteres de colesterol. El colesterol enseguida es por la CAT convertido en ésteres de colesterol. ¿Me siguen o no? Ahora, en esta célula, ¿qué va a pasar con la actividad de la HMG-CoA reductasa? ¿Va a cambiar o no? Exacto, ahora la actividad de esta enzima va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay un gran contenido de colesterol. ¿Está claro? Hay una patología que es la hipercolesterolemia familiar. En ese caso, estas personas tienen este receptor que tiene mutaciones y no reconoce la partícula de LDL. ¿Qué se espera que como esté la actividad de la HMG-CoA reductasa en estas personas? Tiene que estar aumentada, porque no hay manera que la partícula de LDL entre a la célula. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes tienen en la diapositiva que está acá arriba. ¿Ven? Entra la partícula de LDL, la actividad del HMG-CoA reductasa va a disminuir, porque ahora entró colesterol, aumenta la actividad de ACAT, porque se está esterificando el colesterol, y todo esto va a llevar que finalmente haya una disminución después en los receptores de LDL, acá en la membrana. ¿Está claro? Bueno, la síntesis acá le falta del receptor LDL, también está regulada por SRBP. ¿Se acuerdan el mecanismo que vimos antes? Que el SRBP tiene un dominio regulador que regula la transcripción del HMG-CoA reductasa. Bueno, también regula la transcripción del receptor de LDL. ¿La misma porción? Es la misma. O sea, cuando se une a ese gen, o sea, va a ser en otra porción del gen, ¿no? Claro. Pero el dominio regulador es el mismo. SRBP va a regular la transcripción de la HMG-CoA reductasa y la transcripción del receptor para LDL. ¿Está claro? El LDL es lo que siempre se llamó, que ustedes habrán escuchado, el colesterol malo. Ustedes saben que los niveles de LDL lo aconsejable es que estén bajos, que estén por debajo de 150. Porque cuando están muy aumentados se relacionan con aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, ACV. ¿Y por qué se llama colesterol malo? ¿Y por qué se asocia con todo esto? Cuando el LDL viene por la sangre, puede sufrir oxidaciones en los lípidos que tiene en su interior o en las proteínas, y en ese caso esa partícula de LDL que está oxidada se une a la matriz extracelular del epitelio. ¿Qué ocurre? Esto la célula lo ve como un cuerpo extraño, entonces se desencadena todo un proceso inflamatorio. Vienen los monocitos, entran y se diferencian a macrófagos. Los macrófagos lo que hacen ahora es fagocitar ese LDL que está modificado, que está oxidado, tiene lípidos oxidados, y se transforma en lo que se llama en una célula espumosa. ¿Está claro? Ahora, si uno tiene mucho LDL, se van a formar muchas células espumosas, las cuales comienzan a acumularse en los vasos, y fíjense, la luz del vaso va disminuyendo cada vez más. Eso va a producir hipertensión, una ACV, porque a veces también estos trombos que se van formando se liberan a la circulación y terminan a veces produciendo un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. ¿Está claro? Por eso se le dice el colesterol malo. Sin embargo, al HDL se le dice el colesterol bueno. ¿Por qué el colesterol bueno es el HDL? Fuerte. ¿Por qué el HDL es el bueno? ¿Cuál es la función del HDL? Mandar el colesterol sobrante, ¿no? ¿Perdón? No te escuché. Sale el colesterol de los tejidos extrahepaticos. Exacto.
participa en el transporte inverso de colesterol. O sea, lo que hace es recoge el excedente de colesterol de las células extrahepáticas y lo lleva de vuelta al hígado. Por eso lo óptimo es tener el HDL alto y el LDL bajo. Y el ejercicio físico lo que hace es baja el LDL y sube el HDL. Entonces, bueno, esto acá tienen una foto de una arteria normal y una arteria que tiene placa. Fíjense cómo la luz de esa arteria disminuye por esta acumulación de estas células espumosas y por la formación de la placa aterosclerótica. Entonces, como yo les decía antes, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética. El receptor del LDL está defectuoso, entonces el LDL no puede entrar a la célula, no hay captación de colesterol, la actividad del HMG-CoA reductasa va a estar aumentada y van a estar muy aumentadas las LDL circulantes en sangre. ¿Está claro? También la hipercolesterolemia familiar se relaciona con defectos en ApoB. Recuerden que la ApoB 100 es fundamental para que la partícula pueda interaccionar con el receptor e ingresar a la célula, y también se relaciona con los niveles de PCSK9 que ya vamos a ver después qué es. ¿Está? Entonces, si acá tenemos una célula normal y esta es una célula de alguien que tiene hipercolesterolemia familiar, fíjense bien, la partícula de LDL interacciona con el receptor, ingresa, descarga el contenido de colesterol y el excedente va a salir a través del transportador de APCA1, va a ir a las HDL que las llevan de vuelta al hígado. En una persona con hipercolesterolemia familiar no está el receptor de LDL, aumenta el LDL circulante y dentro de la célula va a aumentar la HMG-CoA reductasa. ¿Lo entienden a esto o no? Porque a mí también me gustan estas cosas. Fíjense, acá tiene una persona que tiene hipercolesterolemia familiar. Esto que ustedes ven acá es la acumulación de las células espumosas en la piel y en las articulaciones. Y estas personas suelen tener ya infarto de miocardio a muy temprana edad. Ya a los 7 o 8 años ya tienen infartos de miocardio. Y fíjense este experimento. En este experimento se mide la actividad de la HMG-CoA reductasa en función del tiempo. En este caso se tomaron fibroblastos de pacientes normales y de pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Entonces, se midió la actividad de la enzima en ausencia y en presencia de las partículas de LDL. Fíjense, ¿por qué aumenta la actividad del HMG-CoA reductasa en una persona normal a la cual se le sacó la LDL? ¿Es esperable que aumente? Como no tenemos el aporte de colesterol a través de las LDL, no entra el colesterol a la célula, por ende la actividad de la enzima aumenta. Ahora fíjense una persona que tiene hipercolesterolemia familiar, la actividad está alta. ¿Y? En este caso, esta persona no tiene el receptor para que la partícula entrara, y bueno, la partícula no está presente. Ahora, le agregamos la partícula del LDL. Fíjense qué pasa con la actividad de la enzima en los que tienen hipercolesterolemia. Sigue estando alta. ¿Por qué? Y sin embargo, en la persona normal, la actividad disminuye. ¿Por qué? Exacto. En este caso, como la persona no tiene el receptor, o sea, no puede reconocer la partícula, no ingresa colesterol y por eso la actividad de la enzima va a estar siempre aumentada. En el caso de una persona normal, como ahora ingresa el LDL, tiene contenido de colesterol, entonces la actividad de la enzima baja. ¿Está claro? Y hay otra proteína que participa en toda esta regulación de la síntesis de colesterol, que es la PCSK9. Esta es lo que quiere decir la sigla en inglés. Pro-Protein Convertase Subtiliin Exin Type. ¿Cómo actúa PCSK9? PCSK9 se sintetiza fundamentalmente en el hígado, pero también en el intestino y curiosamente en el cerebelo. ¿Y cómo actúa PCSK9? Ustedes se acuerdan que dijimos que la partícula de LDL interacciona con el receptor, es endocitado y el receptor es reciclado a la membrana, en una persona normal. En una persona que tiene niveles bajos de PCSK9 fundamentalmente. ¿Por qué? ¿Qué hace esta PCSK9? Se une a este complejo que forma
la partícula de LDL con el receptor y lo que hace es direccionarlo al complejo a los lisosomas. O sea, está direccionando el receptor de LDL a degradación completa en los lisosomas. Por ende, ¿cómo esperarían ustedes si los niveles de PCSK9 estén aumentados? ¿Qué esperarían con la actividad del HMG-CoA reductasa, por ejemplo? Aumentada. ¿Y las LDL? ¿Qué pasaría con las LDL? ¿Cambiarían, aumentarían o disminuirían en la sangre? Irían aumentando. Exacto. Irían aumentando porque no tendríamos más receptores en la membrana para que puedan internalizar esas partículas de LDL. ¿Está claro? Por eso es que la hipercolesterolemia familiar también se ha asociado con aumentos de PCSK9. ¿Entienden ahora? Las proteínas de la regulación en nativas, una proteína nativa. Sí, lo que pasa es que hay personas que la tienen muy aumentada respecto de otras. Y por ejemplo, las que tienen hipercolesterolemia les pasa eso. ¿Y hay otra vía de ingresar colesterol a la célula? No. O sea, las terapias a qué apuntan. Bueno, ahora se desarrolla una terapia para esta PCSK9, ya que lo dijiste. En el 2015 se desarrolló un anticuerpo que lo que hace es bloquear a la PCSK9. Este acá es el alirocumab. Entonces, al bloquear ese PCSK9 evita que el receptor vaya a degradación. ¿A quién le dan esta medicación? A las personas que no pueden regular sus niveles de colesterol con las estatinas, que es la otra terapia que se utiliza para bajar el colesterol. ¿Me siguen o estoy hablando muy rápido? ¿Y los que tienen bajo nivel de receptores? No, ahí ya no podés hacer nada. Pero curiosamente los que tienen los receptores que están mal tienen elevados la PCSK9. ¿Entendés? Entonces, a las personas que tienen resistencia a las estatinas o a los que tienen hipercolesterolemia familiar le dan este anticuerpo, pero sale una fortuna. Fíjate que salió hace 2 años al mercado nada más. Acá en la Argentina todavía no llegó. Entonces, como yo les decía, una de las terapias es esta, bloqueando esa PCSK9. Otra terapia que es la que se usa muchísimo para las personas que tienen colesterol alto es inhibir a la HMG-CoA reductasa. ¿Con qué? Con las famosas estatinas. Las estatinas son inhibidores competitivos de la enzima. Fíjense, acá tienen una estructura de una estatina. Hay una parte que es muy parecida al mevalonato y de esa manera es como inhiben a la enzima. Son inhibidores competitivos. Hay personas que a pesar de que toman estatina son resistentes y no les bajan los niveles de colesterol. Entonces, de nuevo, la terapia para la PCSK9 se la darían a estas personas que son resistentes a las estatinas, porque no funcionan para todos. Y aparte tienen efectos adversos a largo plazo. ¿Está claro? Bueno, acá termina la clase, entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, se pueden ir entonces.